Muy buenas tardes. Según vos vais conectando, os voy a hacer estas pequeñas palabras de presentación de todas las ocasiones, ¿no? En las que recordamos los rasgos básicos de este curso. Tenemos con nosotros al maestro Raúl Zambrano. Esta es la tercera edición y este es el segundo programa de del curso recién iniciado, ¿no? Los que estuviesen en la primera emisión, nos dedicamos a esta maravillosa música de Silvestre Revueltas y a revisitar toda la relación con Carlos Chávez y la relación de toda esta música con el momento cultural y particularmente en la obra cinematográfica a la que acompaña la donación. Estamos esta vez en una arena muy diferente, que es una vez prueba de la caleidoscópica erudición de nuestro maestro, ¿no? Y bien, pues esta es una sesión que se dedica a la música del 16 y 17 en las lenguas indígenas, ¿no? Es un tema verdaderamente complejo, maravilloso por lo demás, que merece el agradecimiento, desde luego, para empezar mío, a Raúl, porque es algo extraordinario y que además eso, por su propia complejidad, pues es de agradecer que mucha gente deja ese tema precisamente por esto, ¿no? Todos esos elementos, ¿no? Es el fenómeno mismo, ¿no? De cómo, por ejemplo, eso, la liturgia puede tener, si uno piensa, digamos, en los quebraderos de cabeza que tienes los liturgistas, cada vez que hay un mínimo cambio, ¿no? En una sola palabra, ¿no? Pues imaginen que no es una sola palabra, sino este fenómeno tan desmesurado, ¿no? Bien, de todo ello se va a hacer cargo Raúl y yo por ello se lo agradezco y a todos ustedes por estar una vez más con nosotros. Así que, sin más, es el momento, Raúl, de que des comienzo a tu ponencia de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Eh, antes de empezar a compartir pantalla, me gustaría recordar que hoy es 2 de octubre y que el 2 de octubre, desde mi más tierna infancia, es un lugar que tiene que tener un espacio en la memoria, sobre todo por la necesidad de que tengamos una mejor convivencia y la mejor convivencia entre los otros, entre los que no son iguales, pasa por la memoria, porque la memoria es la que nos permite dar dignidad, nos permite dar justicia, nos permite entendernos mejor y no hacernos tontos cuando estamos frente a una tragedia. Pero bueno, vámonos ahora, una vez que hemos recordado que el 2 de octubre no se olvida, vamos a recordar también otra forma de memoria, una forma de memoria que tiene medio milenio entre nosotros, que es la polifonía en lenguas indígenas, en lengua tupí, quechua, náhuatl y guaraní, por lo menos es hoy. Hablar de la polifonía en lengua indígena suena de principio un poco extraño, ¿no es verdad? Suena extraño, suena ajeno, suena como raro para esa idea que tenemos de la polifonía, la ciencia de las voces en el Renacimiento, ese gusto exquisito por la voz y que sirvió en el ámbito seglar a algunas lenguas europeas, ciertamente no a todas, y en el latín sirvió al ámbito religioso. Entonces, de pronto, imaginar toda esta polifonía, toda esta sabiduría, toda esta ciencia en el universo de las lenguas indígenas es por lo menos inusual. Y esa inopinada imagen es el eco inacible del largo momento en el que dos visiones del universo entraron en contacto. Me gustaría comenzar señalando la dualidad que el 12 de octubre representa para España y para los países que fueron sus colonias en América. Mientras para España el 12 de octubre es el día de su fiesta nacional, para otros países es el día de la resistencia de los pueblos indígenas. En México, por ejemplo, cuando yo era niño, se le llamaba el 12 de octubre a este evento en el que Cristóbal Colón llega a América, se llamaba el Día de la Raza. Y era un día de fiesta oficial, el día del descubrimiento de América. La raza como sinónimo de un mestizaje, de aquella nueva raza que emerge de la fusión de lo español con lo azteca para convertirse en lo mexicano, que era una idea muy positivista que se asienta con el México que surge de la revolución y que en realidad no tomaba realmente en cuenta las diferentes etnias del país, sino que más bien las planchó a todas en el crisol del México moderno,
en ese diario de José Vasconcelos, ¿no? Que recordamos con su frase, por mi raza hablará el espíritu, que es la frase de la Universidad Nacional que trata de englobar el espíritu de toda la nación. Un concepto de raza ese, tan puesto en duda, tan puesto en cuestión hoy, justo por eso, porque no toma en cuenta las etnias. Por otro lado, tratar de hablar de ese día, el 12 de octubre, como el descubrimiento de América, la llegada al nuevo mundo, como se hacía en la escuela y como todavía se hace, es tener únicamente la perspectiva europea en el razonamiento de llamar nuevo a un mundo que era tan antiguo como cualquiera. Entonces, lo que quisiera decir es que no es de ninguna manera la finalidad de esta charla generar un debate en torno a esto, ni hacer un juicio para una u otra visión. Cada quien hará lo que pueda a su noble y leal entender. Pero pensar esta dualidad, presentar el hecho de que en 1492 existían y fueron confrontadas dos visiones del universo, nos permite hablar de cómo las palabras, las lenguas, ofrecieron espacios de conciliación, conjuntos silábicos que al emparentarse con sus correspondientes en la otra cultura, en el otro idioma, permitían una colonización que no dejaba de ser brutal, donde una visión se imponía siempre a la otra, pero que dejaba el eco de aquella cosmogonía anterior, lo dejaba latir en esa nueva vida. Y la música era el lugar donde esto era posible, porque el entendimiento que ofrece va más allá de las palabras. La nueva fe era una fe sonora, y creo que fue importante que también fuera cantada por las antiguas lenguas de los nuevos cristianos, porque la lengua es un elemento de discriminación y clasismo, es un elemento de verticalidad social. Hablar un determinado idioma supone poder. Hay lenguas que nos han impuesto como lenguas más importantes que otras. Se nos ha inculcado la pena y a veces el temor de hablar una lengua periférica. Incluso hablando la misma lengua, hablando todos una misma lengua parecida, hay clases sociales que se manifiestan entre los que la hablan bien, correctamente, los que expresan correctamente un idioma y aquellos que lo hablan mal. La gente educada habla bien, la gente sin educación habla mal. Todo esto anulando esa diversidad que es tan necesaria para las lenguas y las sociedades y la convivencia, imponiendo una estructura de privilegio que nos impide salir de nosotros mismos, callarnos un instante para escuchar aquello que es tan, pero tan diferente. Y quizás el objetivo de esta charla al final sea la búsqueda de ese silencio de nosotros mismos para acercarnos a eso ajeno que está en los demás y que está en los pueblos indígenas desde hace 500 años. Esta discriminación a partir de la lengua es muy clara en la religión. La comunidad, o por lo menos era muy clara la religión antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, la comunidad no hablaba en latín. La asamblea, la iglesia que se reunía para el rito, no habla en latín. El que sí lo habla es el cura. Y es a través del latín y a través del cura que se transmiten los misterios de la fe, se administran los ritos, se condena una moral, se da un deber ser. Entonces, podría aventurar que el gran acierto de Lutero en el siglo XVI, su gran intuición, fue entender que la lengua era una herramienta de privilegio de la curia romana. Era un elemento de privilegio y de discriminación para una asamblea que debe recibir en su propio idioma las palabras sagradas. Lutero traslada a la voz del pueblo las sagradas escrituras, los ritos, la discusión del misterio y su sentido, y sobre todo traslada el canto y la música, porque es el elemento generador de la celebración comunitaria y por ello el elemento más importante en la integración de una comunidad, la lengua, el canto. Por eso, en ese proceso tan complejo como es la colonización de una enorme cantidad de territorio como era América, llena de culturas y lenguas diferentes, por una entidad tan conservadora en su habla como fue la Iglesia Católica, es muy interesante y muy atractivo también el escuchar la música que se hizo en lenguas indígenas. Quisiera hoy mostrar unos pocos ejemplos de ese fenómeno en 4 lenguas originarias: el tupí, el quechua, el náhuatl y el guaraní. Y digo las lenguas más que los países a los que pudieran estar asociadas, porque esos países fueron una constitución no a partir de las naciones originarias, no a partir de aquellos que hablaban el tupí, el quechua, el náhuatl o el guaraní, sino a partir de cómo Europa se apropia, se independiza, pero no considera
a estas otras naciones que siguen sin formar parte de la estructura formal de estos estados. Entonces vamos a escuchar música en tupí, en quechua, en náhuatl y en guaraní, por placer, desde luego, porque vamos a descubrir un nuevo placer al hacer esta asociación de esta polifonía con una nueva fonética, pero también porque en cada ejemplo de los que vamos a escuchar hoy hay una situación diferente de este fenómeno de contacto de dos mundos, un fenómeno que se volvió muy amplio y muy rico, porque cada contacto engendra un universo particular. Y en cada uno, en cada región donde esto pasaba, se resolvía el doloroso encuentro de un mundo que se desaparece, que se disuelve. Y en cada disolución queda también una impronta, gracias a este canto. Un canto que también desaparece inmediatamente ese entonado. Vamos a empezar con José de Anchieta. ¿Cuál sería la percepción de estos europeos, de estos misioneros, los sacerdotes, al internarse en América y descubrir en medio de una naturaleza voluptuosa y abundante, generosa y cálida, que bien puede ser asociada con el paraíso, a esas sociedades y a esos grupos humanos tan distintos a lo que los modelos de pensamiento europeo establecían como civilizado? Esta diferencia y la diversidad que hay de grupos humanos desata una filosofía de la conquista que no es uniforme ni en todos los agentes del imperio, ni en todas las órdenes religiosas, ni siquiera entre todos los sacerdotes de una misma orden. No obstante, aparentemente podríamos encontrar dos constantes. Una es la noción de una falta de civilización, comenzando por estos indios que no tienen la verdadera fe, y la segunda sería la de una fascinación por este mundo que van a llamar nuevo, creando así la imagen también del buen salvaje. Este mito viene aparejado con la figura del clérigo que defiende al indígena de la avaricia del colonizador europeo, pero también defiende al indígena de sí mismo, lo defiende de sus costumbres bárbaras y heréticas. No entraremos en la perversión que este escenario promueve, perversión que justifica lo primero a causa de lo segundo, pero nos permite dar comienzo con la figura de José de Anchieta, San José de Anchieta, diría. Desde el 2014 que fue canonizado por Francisco, este sacerdote jesuita, canario, hijo de Vasco, que se va a ir a Coimbra a hacer estudios religiosos en 1548 y en 1553 parte a las misiones en Brasil. Su figura está asociada como apóstol de este país. José González Luis, uno de los encargados del positio durante el proceso de canonización de Anchieta, sugiere que el origen canario del santo, esta isla, eh, que fue colonizada no hacía mucho y que había diezmeado a la población local y había terminado por eliminar también, por extinguir la lengua guanche, pudo volver a José de Anchieta más sensible frente a los indígenas tupíes y a su lengua. Mejor dicho, a los indígenas y sus lenguas, porque al igual que cualquier idioma que se expande en una región tan selvática, tan diferenciada como en las Amazonas, se diversifica la lengua y su reglamentación se vuelve difícil. José de Anchieta ensaya una gramática del tupí en 1556 y de la lengua en general, de manera que va a intentar hacer lo mismo que hizo Lutero, va a traducir las oraciones latinas al tupí. Y así me gustaría que empezáramos hoy. Vamos a escuchar el Ave María, traducido al tupí por José de Anchieta, cantado por Vite Weber en un disco muy lindo que se llama Mil Suspiros yo María. Vamos a escuchar esto como primer ejemplo, porque tenemos muy en la cabeza, muy en la oreja, la oración Ave María, gracia plena Dominus tecum. Eh, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Eh, Incluso la entonación gregoriana del Ave María. Ave María. Y en nuestra cabeza va a recorrer la distancia entre la memoria de cada frase y esa voz en lengua tupí, en esta lengua nueva para nosotros, con sus puntos de anclaje, como sucede cuando escuchamos la palabra Jesús o Santa María. Ave Maria, grassa recit in semper, Dei runamo, iande jara recou, imo meu catu per amore reco cugna
Qué maravilloso es. Bueno, qué lindo canta esta niña, pero ciertamente qué maravilloso es. Es como recorrer muchas distancias por caminos diferentes, ¿no? La distancia que hay entre nosotros y el canto gregoriano, la distancia que hay entre nosotros y cómo a través del tiempo, la oración, Dios te salve María, ha recorrido la distancia que hay entre nosotros y ese momento en que lo aprendimos, o la distancia que hay entre nosotros y esa manera de cantarla en otro punto geográfico y en otro momento. Más adelante vamos a hablar de lo que supone la traducción para palabras que no existen en ese universo indígena. Probablemente ni siquiera la palabra indígena existe en el tupí. Y cómo, al asentarse en un vocablo que evoca una deidad anterior, encuentra esta un eco para habitar la nueva fe. Pero siguiendo con José de Anchieta, lo vemos apasionado de las letras y va a escribir poesía, teatro, tratados, traducciones, cartas, textos de mucha y muy diversa índole, a través de los cuales podemos tratar de vislumbrar una visión de hace 500 años que se maravilla y trata de hacer ese universo nuevo, al que quiere transformar en una permanente contradicción. Porque como cualquier sociedad, la diversidad de espíritu hace mudar hábitos y costumbres. Y probablemente el propio José de Anchieta fue mudando también a pesar de esa férrea intención catequizadora. Fue transformándose, catequizándose él mismo a partir de sus semejantes tupíes. Porque para Anchieta está claro que tiene el deber de desterrar el demonio de esas tierras que se ve en el paganismo de los falsos dioses y sobre todo en sus hechiceros, la poligamia también, el alcoholismo y sobre todo el canibalismo, todo lo que el europeo, por no entender, asocia al diablo. Esta actitud, que por otro lado justifica la colonización de un territorio, se ve en un poema de Anchieta, Amem de Sa, de Gestis Mendi de Sa. Mem de Sa fue su contemporáneo, era un hidalgo portugués, gobernador general del estado de Brasil, que expulsó a los franceses, esos herejes que llegaron ahí. Y en un fragmento de este poema podemos leer: aquella raza bárbara y sin ley, cometía crímenes contrarios a los mandamientos divinos. El piadoso Mem de Sa deseó, después de la captura, ver honrado al Señor del cielo, mar y tierra, y venerado en las orillas del sur el nombre de Cristo. Determinó imponer leyes a los indios que viven como fieras y reprimir sus bárbaros hábitos, erradicar la antropofagia cruel. No tolerará que, movidos por desenfrenada gula, beban la sangre del hermano y ya no más se violarán las leyes naturales ni los mandatos del Creador. Esta incapacidad de salir de nosotros mismos puede verse retratada en este texto, en este fragmento del santo José de Anchieta, porque ¿cómo hacer, cómo explicar el mal de ese comer carne del semejante, cuando en el centro de esta nueva fe, el punto culminante del rito más sagrado del cristianismo está en la liturgia de comer el cuerpo y beber la sangre del Redentor? Ustedes podrán decirme que es un símbolo, y es verdad, es un símbolo cuya tradición está en el origen de la tradición del sacrificio del cordero o del sacrificio a los dioses. Miles de años para entender esta metáfora, este símbolo por parte de una cultura como puede ser la judía o la judio-cristiana, que en todos esos años no había parado de hacer sacrificios humanos a través de la Inquisición o la pena de muerte como espectáculo público. Y entonces podemos preguntar, si para nosotros con estos miles de años entendemos este símbolo de una cultura que no se ha impuesta y cuya misma fe seguía sacrificando semejantes, ¿cuántos siglos, cuántos miles de años asimiló Anchieta o cualquier cura, cualquier ciudadano occidental de ayer o de hoy para entender esa y otras prácticas, para entender y respetar esa otra forma comunitaria de divinidad y a su igual que iba a ser el hechicero? Algo así pasa con la lengua. Su afán de hacer una gramática es noble y útil y va a ser una herramienta brutal para todos los misioneros que van a llegar después, pero se vuelve espejo de esa incomprensión que se nos allega cuando con nuestras herramientas medimos todo, disección para unificar algo que de sí mismo era múltiple y así vivía. La gramática es la interrupción de una movilidad. Y podemos cuestionar en ese punto para quién era necesaria esa interrupción. Una interrupción del movimiento también, porque la vida de esos pueblos era una vida nómada, que era un desplazamiento que los hacía difíciles de asir, difíciles de censar a los nuevos sujetos del rey.
impide normarlos como a su lengua, por lo que hay que asentarlos, hay que cambiarles la forma de vida. Vamos a generarles aldeamientos. Es un cambio brutal de concepción del transitar por la vida. Y sin embargo, podemos decir que el amor de este canario por sus sujetos espirituales parece real. En una carta confiesa confiar más en sus hermanos indígenas que en los portugueses. Y a diferencia de sus otros hermanos jesuitas, él decide quedarse a vivir en Reditiva, donde va a morir en 1957. A pesar de esta posición evangelizadora, al adoptar la lengua tupí, al escribir abundantemente en este idioma, al volverlo la lengua franca en la región, es posible que sin darse cuenta, Anchieta adoptara parte de este mundo que trataba de erradicar. Por ejemplo, en su diálogo de fe, ante el quinto mandamiento, aquel de no matarás, él va a agregar, no comerás tierra ni otra cosa para morir, porque había una costumbre, una forma de suicidio de los tupíes que se daba comiendo la tierra. Es posible que Anchieta, al apropiarse la lengua, haya desarrollado una sutileza de pensamiento que no está al alcance ni del latín, ni del portugués, ni del español, al grado que a su muerte, amado y venerado como era, porque verdaderamente es el apóstol del Brasil, fue un cura, un sacerdote, un misionario muy amado por sus sujetos, lo van a llamar Abacatú, el hombre bueno, y sobre todo Pajé Guazú, gran sacerdote, pero esta palabra también quiere decir médico y es un vocablo que refiere también al concepto del hechicero. Paje Guazú, hechicero Anchieta. Infección del espíritu que quizás llegó también a las oraciones que tradujo. Vamos a escuchar otra, vamos a escuchar el Salve Regina, ahora en la voz de Rosa Domínguez, una vez más en este disco fantástico de Mil Suspiros de María. Y vamos a ver cómo la salmodia gregoriana se dilata en la selva y su aliento se pierde al hablar con la voz de otros dioses.
Qué hermosa la larga dilatación de esa última sílaba, como si verdaderamente en esa dilatación estuviera el eco de un recorrido largo, 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 de algo que fue entonado hace mucho. En fin, el siguiente personaje no fue jesuita, sino más bien tenía a los jesuitas por adversarios. En la provincia de Andahuaylillas, en el Virreinato del Perú. Se trata de Juan Pérez Bocanegra, sacerdote secular, aunque cercano, muy cercano a los franciscanos del Tercer Orden, mucho más cercano ideológicamente, digamos, a los franciscanos que a los jesuitas. El examinador oficial del quechua y el aymara, las lenguas incas, de la arquidiócesis de Cusco, en el Reinato del Perú. Era párroco en la iglesia de San Pedro Apóstol, en Andahuaylillas, templo de una austera fisonomía por de fuera, pero de un asombroso decorado en sus techos, sus frescos y sus murales al interior. Pinturas encargadas por el propio Bocanegra, cuyo nombre aparece en la piedra angular de este edificio. Esta iglesia nos sirve de punto de partida para hablar de él y su disputa con los jesuitas, en principio porque la querella era jurisdiccional. La CIA de Jesús, la Compañía de Jesús, quería ocupar esa sede, el templo de San Pedro Apóstol, como centro de enseñanza de las lenguas indígenas. El conflicto llega hasta el Consejo de Indias en España y los ignacianos se hacen de ella, de la iglesia, durante un tiempo, de 1628 a 1636, 8 años. Este conflicto, este desdoblamiento del pensamiento religioso en lenguas diversas, se ve en el bautisterio de San Pedro Apóstol de esta iglesia, que lleva la fórmula bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 5 lenguas: latín, español, quechua, aymara y puquina. El latín lo pueden ver en la medalla que llevan los 3 ángeles arriba. El español en el fresco pintado alrededor de la puerta. El quechua encima del arco del dintel. Y a la aymara y puquina en los pilares. Esta imagen nos sirve de espejo en la disputa que Pérez Bocanegra tiene con los jesuitas en torno a la doctrina y su manera de ser transmitida a los indígenas a través de la palabra. A través de la palabra, y la palabra como metáfora de todo lo que representa, ritos y tradiciones. El tercer concilio limense, el tercer concilio de Lima, que fue de 1583 a 1591, discute sobre la forma en la que se debía traducir el vocabulario religioso. Hay evidentemente un riesgo, eso así lo ve el concilio, en que la traducción permita, como lo hemos estado viendo, una ambigüedad en la que el paganismo gane un espacio o se produzca una deformación de la doctrina. Entonces el concilio lo que va a hacer es recomendar crear ámbitos muy controlados, con palabras tomadas del español y sermones ya muy establecidos, que se vayan asimilando además a los ritos oficiales de la doctrina. La visión de Juan Pérez Bocanegra escapa a esta idea y a este control doctrinal. En 1631, él va a imprimir su ritual formulario e institución de curas para administrar a los naturales de este reino los santos sacramentos del bautismo, confirmación, eucaristía y viático, penitencia, extremaunción y matrimonio, con advertencias muy necesarias. Texto en quechua, en un quechua cusqueño de unas 720 páginas, seguido de una versión libre al castellano. Bruce Mannheim, que es un profesor de antropología, dice que en contraste con el Concilio de Lima, Pérez Bocanegra lo que va a intentar es concretar conceptos religiosos cristianos, pero a través de imágenes andinas, incluyendo una traducción de Dios con el nombre del cerro Juanicahuauri, un cerro sagrado. Para lograr hacer la traducción, para lograr hacer una traducción sin que lo agarrara la doctrina oficial, organizó las páginas para que los textos quechuas y los españoles no estuvieran directamente asociados, no estuvieran uno al lado del otro. Y es que el conflicto con los jesuitas no está solamente en la ocupación de la iglesia de San Pedro Apóstol como gran recinto, como hermoso recinto, sino en la visión de la doctrina, particularmente en la diferencia que hay entre franciscanos y jesuitas sobre la concepción de la Virgen María. A esto se va a agregar el balance que hay entre las prácticas rituales indígenas y las recomendadas por la iglesia. Y es que aquí es muy lógico, la Virgen María, a donde se puede asociar a la madre protectora, que en las culturas andinas y en general las indígenas es la madre tierra, y va a haber una serie de elementos que van a entrar en contradicción. Pérez Bocanegra, nos va a seguir diciendo Mannheim, el antropólogo,
hacía el esfuerzo de entender las prácticas paganas y, donde fuera posible, formular la doctrina cristiana a través de imágenes religiosas nativas y no al revés, que era lo que se hacía, o es lo que propone también el Concilio de Lima. El resultado que consigue Bocanegra es una integración sincrética de imágenes andinas y europeas. Sincrética no en el sentido de que las formas europeas se disfracen de las prácticas autóctonas, sino que las prácticas religiosas recomendadas por Pérez Bocanegra se presentan a ser interpretadas a la vez desde la perspectiva de distintas culturas religiosas. Puede ser eh, interpretado desde la antigua tradición indígena como desde la tradición europea católica. Todo esto a partir de un uso muy sutil de la lengua, del quechua. Los pasajes en quechua tienen posteriormente no una traducción, sino más bien una especie de paráfrasis en español. Como habíamos dicho, no vienen juntos. Así el texto en quechua gana una autonomía, se vuelve por sí mismo una manera de enunciar la doctrina en el pensamiento religioso, y Bocanegra consigue así disfrazar su visión evangelizadora. Por ejemplo, es solamente después de un examen detenido del texto que el lector reconoce que la palabra Dios, a veces en el texto quechua, es el nombre del cerro Guanaocauri, evitando el préstamo del castellano recomendado por el Concilio Limense y evocando una deidad anterior. El texto principal de este formulario es seguido por 3 himnos, también en quechua, y estos ni siquiera están traducidos. El más famoso de estos 3 himnos se llama Hanak Pacha Cusicuini. En él, Pérez Bocanegra va estableciendo dualidades entre europeas y quechuas en la forma poética o el paralelismo de imágenes de la Virgen que le identifican, por ejemplo, con las estrellas, con las pléyades y otros afectos celestiales de adoración por los indígenas, por todos estos pueblos de los Andes que están tan cerca del cielo, así como la evocación de su fecundidad, que en la frase en quechua dice Cap Camanta Mirak Suyu, del potente dominio de la fertilidad, que no es algo que asociamos a la Virgen María, o todavía peor, Dios Sisak Inquil Viva, la que poliniza a Dios. La traducción es casi imposible al español, y es el talento de Bocanegra, de Pérez Bocanegra, que esta poesía, este himno, puede verse tanto como la continuación de la devoción mariana católica, como la de las antiguas prácticas religiosas quechuas, de una fertilidad de la tierra. Las antiguas prácticas religiosas, la ambigüedad en este himno, que es el primer himno en lengua indígena publicado en América. Y va a permitir esa convivencia musical en el Hanak Pacha, que es un himno procesional, recorrido en el tránsito temporal. Su forma de avanzar, el pulso, los acentos, son la herramienta de esta interpretación múltiple, capaz de mirar ambos mundos. Vamos a escuchar a Jeffrey Skidmore en este disco que se llama Luna, Sol y todas las cosas, hacer una versión de 4 de los versos del texto de Pérez Bocanegra. Hanak Pachap Kusikuni.
Qué poderoso es este poderoso himno y qué, pues, cuánta belleza en el ingenio de Bocanegra para buscar pues, una transculturación eh, más noble, ¿no? Desechando menos, imponiendo menos, disfrazando las antiguas, disfrazando una doctrina que es capaz de dialogar con los antiguos ritos y las antiguas formas y las antiguas deidades. Pero bueno, vámonos ahora al náhuatl, vámonos a un códice, el Códice Valdés, que está datado en 1599, finales del siglo XVI, porque hay en ese Códice Valdés dos piezas en náhuatl, dos especies de oraciones a la Virgen que han sido atribuidas a un compositor español, Hernando Franco, clérigo y músico extremeño, que desarrolló buena parte de su actividad en América y notablemente en Guatemala y la Ciudad de México. Llama la atención en la Catedral de Guatemala, porque si bien sirvió a la catedral en esa ciudad y a catedrales y iglesias importantes, también lo hizo en villas más pequeñas y en pueblos indígenas. Y esta dualidad de gran centro urbano contra poblaciones más modestas será un elemento en el uso de la lengua indígena y su sentido, así como la libertad que ésta puede ofrecer. Entre más densamente poblado sea una ciudad, más estará bajo la vigilancia de las autoridades políticas y religiosas en relación con la corona, con la política, con la doctrina oficial de la Iglesia. Por el contrario, la lejanía ofrece un espacio de libertad en la negociación entre lo que llega con la colonia y lo que se queda de las prácticas ancestrales. También, entre más alejado sea un pueblo de una urbe, de un centro, una capital, más demandará del uso de la lengua indígena. Es decir, como hipótesis a explorar hoy en esta charla, en este caso, en estas dos piezas en náhuatl atribuidas a Franco, me gustaría imaginar, me gustaría decir que el náhuatl permite una libertad musical para este compositor que quizás sea impensable en el repertorio latino, que es lo que se conserva de Hernando Franco y que es una factura formidable, altísima, perfecta. Todo esto porque la autoría de estas piezas en náhuatl ha sido también puesta en duda. Son dos piezas y solo en la segunda de las dos aparece una referencia al autor. En la voz del altus, me parece, aparece este que dice Hernán y esa especie de U arriba, que en realidad es como una especie de N volteada, Don, Frank y arriba la CO, A5 y un numerito voces, ¿no? A principios, el que digamos, el primero en toparse con ella, que fue Gabriel de Saldívar, las atribuyó a Hernando Franco. ¿Por qué? Pues porque si estamos datando en 1599 este códice, quizás el músico más importante de aquella época sea Hernando Franco, y esta referencia nos permite pensar en él. La firma apunta a ese nombre, a un nombre de peso en la catedral, uno de los grandes maestros de capilla. Luego, como el texto no dice exactamente Hernando Franco, sino que también pudiera interpretarse como Hernán Don Franco, supuso algunas dudas para Robert Stevenson, musicólogo también, musicólogo muy interesado en el repertorio americano posterior a Saldívar, y desató una serie de especulaciones en él que pueden ser pues, cuestionables, no las vamos a comentar hoy, pero que sugirieron biografías especulativas de posibles personajes que quizás pudieran haber llevado ese probable nombre, ¿no? Delira por momentos el maestro Stevenson en torno a estas dos piezas y en torno a especular si Hernán Don quiere decir, porque Hernán Cortés y entonces Don eran los indígenas que eran ahijados de un personaje, en fin, y empieza a crear algo que la musicología tiene mucho, buscar una realidad para dotar de sentido un manuscrito, pero muchas veces esa realidad es una especulación que se aleja mucho de la llaneza de lo que puede ser una explicación o de la circunstancia de la obra, ¿no? Juan Manuel Lara, que es un musicólogo posterior y que es el que ha editado para los tesoros de la música polifónica en México la obra de Hernando Franco, él sigue pensando que estas dos piezas son del careseño. Otros, simplemente para no meterse en bolas, sostienen la hipótesis de que es un autor anónimo o un autor que posiblemente no existió. Si digamos que sí son desgracias de la musicología y de esta época que nos está tocando vivir, tan adicta a la originalidad y a señalar puntualmente
que se deja seducir más por la circunstancia de una belleza que por la belleza misma, ¿no? Como mirar al dedo que apunta al cielo. Pero yo me detengo en estas dos piezas, eh, porque en esta compleja atribución podemos reforzar la tesis de la lengua indígena como vehículo de libertad, porque no es solamente la rúbrica, el nombre que no está bien escrito, lo que somete a dudas la autoría, sino también la palabra y la música. La música, porque en estas piezas se encuentran dos elementos poco usuales en el repertorio latino de Franco y de los polifonistas general hispanos, a saber, el uso de quintas y octavas paralelas, que es un error contra el que se previene a todo músico que estudia el estilo y a todo músico que estudia armonía y a todo músico en general. Y una escritura rítmica poco usual, una escritura rítmica que pudiera evocar más bien elementos de danzas indígenas. Dudas también en la palabra, porque uno de los documentos que más información nos da sobre Hernando Franco es una solicitud para una canonjía en la Catedral de Guatemala, donde 10 de los testigos que tuvieron que responder a la cuestión de su dominio de la lengua indígena, el náhuatl propiamente, dieron testimonios contradictorios. Unos decían que sí y otros decían que no. Hay un texto fantástico de María Guembero Ustarros, una musicóloga española, que cuenta este proceso y donde nos dice que Franco había servido satisfactoriamente en poblaciones indígenas. Y eso pues, nos hace ver que lo más probable es que hablara por lo menos bien, de una manera suficiente, eh, el náhuatl. Pero María Guembero nos dice también que los eclesiásticos de la catedral lo apreciaban mucho como músico y lo querían retener. Y entonces utilizan el mecanismo de él no habla bien la lengua de los náhuatl y por lo tanto no debe abandonar esta catedral. Y se lo quedaron en la catedral. Si esta tesis fuera cierta, y en realidad los testigos dicen que no lo habla bien como un artificio para podérselo quedar en la catedral, en realidad hablaría bien, suficientemente bien el náhuatl, pues entonces estas piezas que no están en latín permiten una libertad musical que se espejo de esa otra libertad, donde la devoción por la Virgen la utilizan palabras que escapan al rigor, la que con el latín se escribe en la polifonía. Entonces vamos a escuchar dos versiones para ver cómo estas piezas en latín, escritas con esa libertad que ofrece la lengua, estas piezas, perdón, en náhuatl, que ofrecen esa libertad que ofrece la lengua, pueden ser interpretadas lo mismo como si fuera polifonía en latín o como si fueran casi danzas prehispánicas, ¿no? La primera que vamos a escuchar es Santa María Inilhuica, que es esta especie de oración o de himno, que es una suerte de paráfrasis de la imagen de la Virgen María, como el Salve Regina o el Ave María. La versión que vamos a escuchar es otra vez a Jeffrey Skidmore y ex cátedra, que la tratan como si fuera uno de los Magnificats que conservamos de Hernando Franco, con esa fantástica ciencia de las voces.
fantástica versión. Vamos a compararla inmediatamente con la versión del ensamble Lima, dirigidos por Gabriel Garrido, que va a exacerbarla, va a ser de una manera completamente diferente. Si aquí Jeff Skidmore resalta la polifonía, Garrido lo que va a hacer es exacerbar el ritmo, que desplaza acentos de manera inusual como si fuera una danza, y por eso supongo la portada esa como paso de baile desdibujado. Vamos a escuchar el Santa María de Franco en la versión del ensamble Lima. Sancta Maria. In illicativa dinanzio sentinto te patrato canzin, ma velte wazin to panshil mokla tolti, intitlata con wahime. Ma velte wazin to panshil mokla tolti, intitlata con wahime. Parece otra pieza casi, ¿no? Y con todo podemos reconocer, por ejemplo, elementos muy puntuales como el hecho de llamar madre en náhuatl Tonantzin. Mm, Estas piezas probablemente se estarán escribiendo en el momento en que se está concibiendo y desarrollando el mito de la Virgen de Guadalupe. Y llamo la atención sobre ese hecho porque eh, es quizás uno de los elementos que más permite la unión de dos cosmogonías a nivel de las palabras y del lenguaje, sea la idea de la Virgen Madre con la de Tonantzin. Y eso es lo que tiene esta oración. Y también lo va a tener, bueno, no me acuerdo si usa la palabra en la que sigue, que es el dios Itlazunantzin. Vamos a escucharla primero, de nuevo con ex cátedra, aunque aquí es más difícil hacer esta polifonía como si fuera Cristóbal de Morales. Aquí hay que dejarse llevar un poquito más por la sonoridad rítmica, porque está escrita con pasajes mucho más amplios, mucho más ricos en sonoridades y mucho más exacerbados en su rítmica. Y instalando en el centro de la pieza un gozo por este brincoteo de sílabas que se desplazan de los tiempos fuertes a los débiles. Y esta polifonía, cuando decimos que la polifonía se renueva con las lenguas indígenas, no es nada más la reivindicación de una identidad, de una geografía. No, es que hay la imitación, la podemos seguir porque reconocemos líneas melódicas con sus vocales, pero esas líneas melódicas que cuando escuchamos polifonía, así sea en latín, en inglés, en italiano, eh, encontramos esas imitaciones también por las consonantes. De pronto una frase eh, utiliza una consonante que cuando se repite empieza a ser como si fuera una lluvia de consonantes. Y las consonantes que el náhuatl aporta a la polifonía son nuevas. Por ejemplo, ese sonido de sh, ¿no? Y Dios sit la sonantzine, la TZ, la TL, la K, inilwikak, ich pachingo, ich. Vamos a empezar a ver cómo caen al imitarse eh, como si estuvieran un diluvio de nuevas sonoridades a través de la imitación en una ciencia que conocíamos de manera muy íntima. Y en el centro, una voz que hace un solo. Y aquí también está la belleza de un contraste, el contraste de cuando hacemos oración comunitariamente o cuando hacemos oración nosotros solos frente a una deidad, frente a una madre, como puede ser la Virgen. Vamos a escuchar Dios y Tlazunantzin en la versión de Jeffrey Skidmore y ex cátedra.
Qué bien está hecha la polifonía, cómo se distinguen todos los planos sonoros y al mismo tiempo cómo se reproduce una sonoridad en el eco de sí misma. Una maravilla, pero vamos a compararla de inmediato eh, con la versión otra vez de Gabriel Garrido del Ensamble Lima, que profundiza de nuevo en la característica rítmica y va a agregar desde el inicio una percusión, va a agregar sonajas, que es uno de los instrumentos más transgresores frente a la tradición religiosa europea. Una manera de entender esos dos universos, esas dos concepciones que se encontraron, es en comparar estas dos versiones de un mismo texto, porque en un lugar, en un punto muy, en un lugar muy puntual, en un punto podemos ver cómo la interpretación de una antigua tradición se desdobla y se sirve de diferentes herramientas, y cada una de estas herramientas también tiene su propio ascendente. Si solamente lo cantáramos de una manera o solamente lo cantáramos de otra, estaríamos perdiendo esa diversidad de la visión del universo. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar ahora de un músico que también escribió piezas en náhuatl, nada más que él las escribe en Puebla. Vamos a hablar de Gaspar Fernández. Gaspar Fernández, ya habíamos hablado de él, ya lo habíamos mencionado hace años, al inicio de estas charlas, al hablar de la Catedral de Puebla. Gaspar Fernández, que al igual que Hernando Franco, pasó por la Catedral de Guatemala. Y es que en las piezas de Gaspar Fernández se mezcla la lengua indígena con el castellano. Esta noción de inclusión del náhuatl como remate de una frase en español nos hace pensar en las jarchas mozárabes, que siglos antes hacían algo parecido entre el árabe y el castellano. Cuando el árabe era la lengua hegemónica, la lengua además culta, en esta dominación que tenía sobre la península, la cultura árabe, el castellano remataba una serie de versos. En aquella charla, yo sostenía que la fonética que utilizaba Gaspar Fernández cuando usaba la fonética de los negros y la fonética de las lenguas indígenas o de los indígenas hablando español, era una forma de reivindicación de una presencia entre la diversidad de grupos y etnias que constituían la comunidad en la ciudad de Puebla del siglo XVII. Sin embargo, el otro día me topé con un texto de un profesor de la Royal Holloway, Geoff Baker, que parece ver en ello, en el uso de la fonética de los negros y las lenguas de los indígenas,
una forma de discriminación, una forma de mofa y el establecimiento de una jerarquía para decir los que hablan castellano son la gente correcta y los que hablan indígena nos podemos burlar un poquito de ellos. Yo confieso confieso un poco, que desconfío de estas visiones, porque parece que hay una especie de dictado de modernidad civilizatoria que nos obliga a mirar esto así, y entonces los ingleses y los norteamericanos se erigen como nuevos catequistas y misioneros para civilizarnos a nosotros que seguimos siendo racistas, como ellos lo han sido a lo largo de años, porque estas culturas han sido profundamente racistas a lo largo de los siglos, en su irrefrenable vocación imperial, y que siguen siendo además profundamente racistas a la hora de querernos catequizar con esta pretensión de no serlo, o de dejar de aparentarlo por lo menos. Yo creo que es mucho mejor la visión de una musicóloga mexicana que se llama Irelia Elizabeth Chávez, que publica un texto con una tesis que da un contexto mucho más preciso sobre, y mucho más atractivo a la hora de estudiar las piezas en náhuatl de Gaspar Fernández. Pone como circunstancia la importancia social, la importancia, digamos, en la historia de la sociedad, la importancia que tenía en el drama social, el abuso en los obrajes en Puebla de los indígenas. Esos obrajes que era una industria textil que esclavizaba a los indígenas, y un poco como esclavizamos ahora en las mismas industrias textil a otro tipo de etnias, pero bueno, ella hace un recuento de cómo sucedía eso ahí, cómo se quejaba el virrey y cómo el virrey estaba al tanto y condenaba esta costumbre de postergar la salida de esclavizar a los indígenas con una serie de recursos donde el indígena seguía debiendo dinero y por tanto seguía debiendo su trabajo eternamente al patrón español, ¿no? al obrajero, ¿no? Entonces el rey estaba al tanto, lo condenaba, pero los obrajeros también se defendían haciendo caso omiso a los mandatos del rey y del virrey, ¿no? Con esto en mente, Irelia Elizabeth Chávez analiza los villancicos en náhuatl de Gaspar Fernández, donde los indios son representados como humildes pastores en la escena navideña. Eso que no entiende el inglés, de que la presentación de humildad supone una virtud y no un defecto. Esta imagen pastoril promueve la humildad y la cercanía de Jesús, no con los poderosos, sino con el indígena, y refuerza el uso de la lengua náhuatl, ya no para preservar prácticas antiguas de viejas deidades, como lo vimos en Bocanegra, o como lo vimos también con Hernando Franco, porque además Puebla era un gran centro urbano, un centro urbano muy hispánico, de mucho dinero, y ya estaba muy asentada esa cultura de la corona y la doctrina de la iglesia. Y todavía hoy es así, pero bueno, sino como una defensa, el usar el náhuatl como una defensa de ese personaje social, dignificando su condición y su lengua, que es vista con cierto clasismo en este complejo entramado de clases sociales no hispanas, ¿no? Dándole al español, al rico, a esa sofisticación, una imagen negativa. Y en ese sentido, la música, sin rechazar la tradición polifónica europea, se refuerza con una rítmica que proviene de la tradición indígena, de los ritmos y danzas, como lo escuchábamos en las piezas de Hernando Franco. Villancicos en indio los va a llamar él, Gaspar Fernández. Mezcla de polifonía de la época con la métrica popular del verso español, el octosílabo, y los evocadores de la lengua, el canto y la danza náhuatl. Vamos a escuchar dos de los villancicos en náhuatl que hay en el cancionero musical de Gaspar Fernández. El primero va a ser Xico Xi, que es una canción de cuna para el niño Dios, que dice Xico Xi, duerme, duerme pequeño, que los ángeles han venido a arrullarte. Es muy simple, es un dístico, pero la palabra Xico Xi, que se va imitando en las diferentes voces, vamos a escuchar este sonido Xico Xico como si estuviéramos haciendo ese sonido para apaciguar al niño, para buscar que se duerma. Vamos a escuchar al ensamble Ars Longa La Habana, que es un ensamble cubano fantástico que hace todo un disco sobre el cancionero musical de Gaspar Fernández. Y vamos a notar cómo hacen una primera vuelta a capela y después lo van a repetir. Es un villancico muy cortito, muy chiquito, incluyendo las percusiones de tambores y sonajas muy sutilmente, que están bien, pero junto con las grabaciones de Garrido y el Lima, ponen en el centro un elemento que quizás después, como va a venir una nueva fe, que es la fe del mercado y de vender discos, va a exacerbar que todos estos repertorios abusen de los elementos exóticos
y ancestrales a la hora de hacer este repertorio. Por eso me gusta que el Ars Longa La Habana haga las dos versiones, para que escuchemos cómo esta polifonía, sin necesidad de un exotismo, se vuelve ya en una evocación con la lengua náhuatl de un apaciguamiento hecho por los ángeles que vienen a hacer dormir al niño Dios. Habrá que ver qué niño duerme con esos tamborazos, pero bueno, eso es otra cosa. Es una versión delirantemente hermosa y nos hace ver que Gaspar Fernández era un gran compositor, porque esa es otra. Al incluir, no solamente da una dignidad y lo relaciona como una virtud, la humildad, sino que además genera un repertorio que no es la repetición musical de lo que estaba pasando en Europa, sino que genera una identidad de una comunidad. Él no escribe para perpetuar una tradición, él escribe para generar una tradición que será la voz viva de los nuevos cristianos que están yendo ese día al oficio, a la misa. En fin, vamos a escuchar otro villancico. Es el Shimoyolali Siñola. Perdón. Shimoyolali Siñola, alégrate, señora, a la tierra vino Dios. Pobre él, pobre vos, no como la gente española. Aquí es más complejo el texto, es más complejo el concepto, es más complejo el contrapunto también. Y la mezcla náhuatl-castellano nos hace pensar en aquello de las gachas mozárabes. Es muy fino el tejido polifónico. Se sirve de un recurso hispano que es la emiola, es decir, esa forma de decir algo que venía en dos se vuelve tres. Si yo, por ejemplo, en el chico chi que escuchamos, chico chi es como uno, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, y luego le pasa tres, un, dos, tres, aleluya. Normalmente Gaspar Fernández utiliza esta emiola, que es este cambio rítmico en el aleluya. Aquí lo va a utilizar también. O sea, aquí es un villancico también más en forma, porque tiene su estribillo, que es el Shimololay y Siñola, y después van a venir tres coplas y va a regresar al estribillo del villancico. Vamos a escuchar la versión de Peter Pontvik al frente del ensamble villancico hacer el Shimololay Siñola.
tiltecar, si guapile, poco tenéis caridad. Vos no saldréis de ciudad, quimo quizá con él. Tonawashim, moyolali, y bailaréis el mitote, conoceréis el mandato, de pan mildix en poa. Vamos a cerrar nuestro recorrido volviendo, digamos, al cosmos de la selva amazónica, grande, rica y diversa en lenguas y cultura. Vamos a volver con los jesuitas, pero no con aquellos de Juan de Ancheta ni con aquellos que disputaban la Boca Negra. Vamos a con aquellos que tuvieron aquel proyecto, aquella utopía de excepción que fueron las reducciones jesuíticas. Ya habíamos hecho una charla sobre esta región hace justamente un año, pero me gustaría retomar en este nuevo viaje algunas ideas para hacerlas parte de nuestro periplo. La primera es recordar cómo palabra y música fueron elementos constitutivos de ese contacto y vida comunitaria para establecer espacios de negociación al aceptar la imposición de una nueva fe. Transculturación que se asienta en la vida cotidiana y de la que quedan testimonios incluso en la piedra, en las ruinas de las reducciones que hay todavía en el Paraguay y en la Argentina. Palabra, porque las lenguas francas en esas reducciones, en esas misiones, eran el latín, el chiquitano, el guaraní, más que el español. El latín porque era la lengua de la fe y de la religión, no se hacía el oficio en otra lengua. El chiquitano, el guaraní porque era la lengua de los nuevos cristianos. Y música porque el contacto fue posible desde el principio a través de la música. Pierre-François de Xavier de Charlevoix narra en su historia del Paraguay que los misioneros daban conciertos a la orilla del río como forma de acercamiento a los indígenas, aprovechando ese punto en común de la cosmovisión de ambos mundos. Es interesante aquí que a pesar de la enorme diferencia que debió haber entre las músicas de unos y otros, hay una ausencia de razonamiento en la comprensión de las cosas que la música concede. Y esto hizo posible el contacto a través de ella. Palabra y música en la dualidad de un balance que por un lado somete y vuelve vasallos, y por el otro abre el espacio para la negociación y convivencia esencial de las visiones del mundo y la permanencia, aunque sea en el eco de una de ellas. Espacio donde se escuchan sonoridades emergentes también, dentro del mestizaje capaz de identificar la raíz de un vocablo y emparentarla con otro a pesar de que ambas se proyectan en direcciones lejanas y opuestas. El testimonio que nos queda de todo aquello que fue y que además se disolvió con la expulsión de los jesuitas y con lo que pasó entre España y Portugal, lo podemos encontrar, por ejemplo, en las cartas y en los relatos, en los informes de los misioneros visitadores que iban a las reducciones. Recordemos cómo en el ensayo de Guillermo Wilde, ese ensayo tan bonito que se llama Entre la duplicidad y el mestizaje, prácticas sonoras en las misiones jesuíticas de Sudamérica, aparece el testimonio de la celebración del Corpus, donde además del rito formal de la doctrina oficial, se incluían adornos, flores, frutos silvestres y ofrendas varias, obtenidas de la selva. Y en todas estas ocasiones, el mundo de la selva, el mundo de afuera, en términos geográficos y culturales, que representa el ámbito de los infieles, representa a los indios no sometidos, era lo excluido, el elemento forma parte de la celebración, es invitado a incorporarse al ámbito cristiano. De esta forma, las celebraciones tendían a desdibujar provisoriamente esos límites entre el espacio interior de la reducción y el exterior de la selva, el exterior de la misión, creando una ambigüedad, un estado de liminaridad, como lo llamaría Víctor Turner, que paradójicamente
actualizaba sus contenidos y reforzaba la identidad de la misión en torno a un conjunto de valores a la vez compartidos y disputados. En una interesante carta sobre la vida cotidiana misional, nos sigue diciendo Wilde, describe el modo en que se efectuaban los funerales en las misiones del Paraguay. Los músicos y monaguillos acompañaban al padre, que iba vestido de negro, hasta la iglesia, donde se cantaba un responso. Después de que el cuerpo había sido colocado en la sepultura, la madre, mujer y parientes del difunto comenzaban con un género de canto lúgubre, pero tan desentonado, que es imposible explicar su desentono. Aquí digo yo entre paréntesis, desentonado para el visitador que lo está describiendo. Los indios llamaban guau a ese canto, en el que decían del difunto no solo lo que fue, sino lo que se esperaba que fuese si no hubiera muerto. Otras cartas de periodos anteriores se refieren a estos cantos como perjudiciales, mandan una imposición para mantener el orden de la misión, para prohibirlos. Pero ese documento nos hace pensar justamente lo contrario. Como mandan prohibirlos, quiere decir que ya estaban claramente absorbidos dentro del contexto solemne de la liturgia funeraria cristiana en la reducción. Entonces, dotar un sentido cristiano a las antiguas danzas, ritos, músicas, incluso en momentos solemnes y en momentos cotidianos, como puede ser el uso de las maracas en las celebraciones. Y de esto de las maracas, hay incluso testimonios en la piedra. Recordemos cómo en la misión de la Santísima Trinidad, que está ahora en Paraguay, se conserva en la enorme ruina del templo un friso con ángeles músicos grabados, entre los cuales hay 4 tocando algo que bien pueden ser unas maracas. Instrumentos rituales que aún hoy permanecen ahí, que aún hoy pertenecen ritualmente en la música popular y religiosa de esa zona, de una antigua práctica para una antigua deidad, que se resignifican desdoblándose. Cierto, estos instrumentos se van a volver ahora vehículos de la nueva fe, pero como las semillas de calabaza que hay adentro contendrán en ellos el eco de un antiguo sentido religioso, de trascendencia, de una visión del mundo, incluso de una antigua deidad. Solemnes y cotidianos, siendo el ejercicio musical un espíritu comunitario más que individual en las misiones. Hoy, bajo esta idea de inclusión, quisiera agregar otra para nuestra escucha, porque el testimonio en la piedra permanece, pero permanece como ruina. En la palabra permanece como espacio común de comunicación, porque todavía se habla el chiquitano, el quechua. Pero el musical, que es también permanece en nuestra modernidad, se ha desdoblado en nuevos sentidos. Uno es en la celebración, que todavía se puede escuchar en las reducciones en Bolivia y en Paraguay, en algunos lugares. Pero sobre todo también se ha desdoblado la música en ese otro espacio que es el concierto, la ejecución pública, más allá del espacio original de las misiones jesuíticas que quedan, más allá incluso del continente de donde son originarias estas músicas y cantos. Es un espacio alejado y ajeno incluso a ese sentido ritual, como puede ser una sala de conciertos en cualquier parte del mundo. Y es que esta modernidad impone también, como la lengua, un sentido de perfección que se ha vuelto discriminatorio. Y así como hay quien dice, yo hablo bien y tú hablas mal, hay quien dice, yo canto esto como debe ser y tú no. ¿Cómo debe ser este canto? Pues es imposible decirlo. Pero sí que podemos decir que la perfección es la no vida. Es una forma de disección y aniquilamiento. El espíritu de celebración demanda de ser circunstancial con todo lo que ello implica. Y a pesar de todo, ese espacio de negociación de palabra y música que preserva deidades antiguas permite que incluso en versiones cuidadas, como formas de arte, como formas de concierto, conserven el espíritu de su origen. En el nuevo credo que se ha vuelto al mercado, la musicología quiere dotar a las grabaciones de sentido, y ahí genera otra dualidad que hemos estado viendo a lo largo de esta charla, la de un exotismo atractivo para el público occidental. Exotismo artificial, capaz de volver ese testimonio un producto de mercado, un producto de venta. Negociación y tentación mucho menos noble que aquella de hace 500 años, que buscaba emparentar cosmogonías y deidades. Y sin embargo, a pesar de todo, estas grabaciones y estos grupos que las hacen en conciertos todavía conservan algo de aquello. Y me gustaría de nuevo hacer una comparación de un mismo himno, un himno procesional, Tupasi María. Tupasi María, Tupasi, que es el nombre que recibe en guaraní la Virgen María, en 2 versiones, ambas comerciales, ambas hermosas, ambas curadas musicalógicamente muy bien, en proyectos muy nobles. La primera es la grabación con el ensamble Louis Berger,
en un disco que se llama justamente así, Tu Pasi, un ensamble dirigido por Ricardo Mazú. Es una versión a capela, donde una cantante formidable hace esta oración. Y después escucharemos la versión de la Capilla de Indias, que dirige Tisania Palmeiro, otra musicóloga y músico, que es una versión más comunitaria, porque lo que quiero poner aquí en cuestión, en discusión, es una visión comunitaria contra una visión individual de esto. Cómo la visión comunitaria enriquece una forma de imperfección, porque así como la lengua indígena supone una libertad, también el incluir una comunidad supone la circunstancia de que cualquier cosa puede pasar porque cualquiera puede estar con nosotros. Vamos a escuchar estas dos versiones eh, para encontrar esa diferencia y para asomarnos a una ventana del asombro que esto propone. Tu passi Maria, tu passi Maria, quae te ammiri, tie voglio viarai. In ungara uaiete Hiporia apire
la música es el espacio para habitar las visiones del universo, o eso fue lo que fue. Y sin embargo, esta polifonía en lengua indígena no supuso exactamente un diálogo. La música podría ser un vehículo formidable para ello, pero tendrían que ser ambas, no solo la música de un lado, ambas músicas y ambas lenguas, ambas visiones sin prejuicio por las costumbres que no entendemos, los dioses también de uno y otro lado. Nos hemos negado al diálogo, hemos permanecido sordos a todos estos otros pueblos desde hace 500 años. Queriendo hablar de indigenismo, hemos hablado de Anchieta, de Pérez Bocanegra, de Gaspar Fernández, de Hernando Franco, de los misioneros jesuitas, de las reducciones. Y por más buenas que han sido nuestras intenciones, no hemos abandonado una lectura que razona, concibe y acomoda las cosas desde una postura europea y occidental. Ya Guillermo Wilde, el musicólogo, nos dice que habría que preguntarse cómo verían los indígenas las músicas de los misioneros europeos. También se hace esa pregunta a José José González Luis, el especialista en Anchieta, a propósito de él. Eso es lo que León Portilla establece en La visión de los vencidos, ese libro que está hecho con los códices después de la conquista de México. Y es que el estudio del indigenismo ha desarrollado de una manera muy compleja en cientos de ensayos y tesis doctorales eso que no es un diálogo con ese universo. Eso ha desarrollado pensamiento, ha concebido una teoría, ha concebido un estudio, una cultura muy vasta, muy profunda, muy noble también. Pero eso no es el diálogo con ese otro. Eso es la extensión del positivismo que los estados europeos y americanos no han hecho sino cosificar toda otra forma de pensamiento, aniquilando su realidad cotidiana de a poco. Sentido de progreso en el que se considera que globalización, esa que comienza el 12 de octubre de 1492, es pensamiento occidental. Es ciencia como la conocemos nosotros, costumbres, medicina, hábitos occidentales, europeos, al que hay que incorporar a los demás, hay que ser inclusivos, hay que incluirlos. Antes los catequizábamos y ahora los queremos meter también en esa manera de pensar como si fuera una nueva fe. Esta charla pretende no ser un estudio exhaustivo y acucioso de todo esto, no lo podría ser, sino más bien ser un gesto intuitivo ante la permanente imposición del pensamiento occidental que nos impide entender la voz del otro. Porque al estudiar esa otra voz, le hemos impedido el diálogo, la volvemos un objeto de estudio, un objeto que diseccionamos para tratar de asir cada parte con lo limitado de nuestras herramientas. Y esto incluye las lenguas hegemónicas y el método científico, perdiendo un todo cuyo primer contacto tendría que permitirnos lo contrario, tendría que permitirnos el callarnos, el escuchar, sacarnos de nosotros mismos y por lo menos contemplar un pensamiento humano donde es posible y deseable muchas cosas que somos incapaces de entender bajo siglos y milenios de inercia de pensamiento que asumimos como sentido común, sin cuestionar su parcialidad, prácticas, ritos, dioses, sonoridades, música, lengua, porque la lengua, más allá de la traducción, nos permite entender cosmogonías diferentes y la música es el espacio donde podemos desposeernos del vocablo propio para intentar asir el de aquel que está enfrente. En la música es posible abandonar el debate, silenciar nuestra voz para escuchar aquello que nuestro pensamiento e imposición no ha destruido todavía. Y con esa reflexión, mi querido Gonzalo, terminamos la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido una belleza absoluta esta secuencia de músicas en las que esto de abandonar ese ideal casi irrealizable que estabas exponiendo ahora, ¿no? Como poder entregarnos finalmente a un silencio desde el cual poder oír de una manera prístina, digamos, al otro, pues es más fácilmente intuible, ¿no? Eso es ya un pequeño regalo, ¿no? Esta sesión ha sido también una sesión particularmente, digamos, filosófica por tu parte, ¿no? Que incorpora una parte de un pensamiento que efectivamente, digamos, ha hecho brecha para con la propia tradición occidental, que es el pensamiento que a veces se reivindica como de raíz judía, ¿no? En el pensamiento filosófico llamado occidental, digamos, y que justamente busca precisamente rechazar la idea de un límite abstracto que nos separa de los otros y que lo que busca es más bien las condiciones de posibilidad de que se manifieste algo
casi con esta cosa epifánica que ha salido hoy aquí en cada una de estas piezas maravillosas, ¿no? Que nos hace muy difícil volvernos con ingenuidad hacia nosotros mismos, ¿no? Bueno, todo esto es una maravilla, ya lo hemos podido compartir y es el momento también de que nos abramos en comentarios unos a otros con ese maravilloso telón sonoro de fondo, que es la experiencia que hemos tenido hoy. Así que, por favor, vayan pidiendo palabra, vayan pidiendo micrófono y así vamos dando vida extra a esta hora y media de absoluto gozo, ¿no? Hay unos comentarios, Gonzalo, que ya se han ido Sí, haciendo. Entonces, a pues lo mejor quizás es una forma, sí, de que las personas que los han hecho que hablen, ¿no? fíjate que hay uno que se llama Rui, que se fue porque se tuvo que ir. A Rui Sí, lo conozco porque fue mi alumno en la primaria. Después se volvió laudero, a pesar de la tradición familiar que lo quería ingeniero cómico, digo, ingeniero químico. Y después se metió a estudiar eh, las tradiciones cardenches. Y qué ahora está metido maravilla. en eso. Y él dice, me gustaría comentar que un maravilloso ejemplo de polifonías a capela se conservan en Ostula, Michoacán, Sí. comunidad náhuatl, donde se preservan justamente los cantos en latín asociados a la vieja liturgia. Eh, luego tenemos, bueno, Sofía Rangel, escuchar esta música maravillosa, pero Sofía sí está aquí, si quieres ahorita nos lo puedes decir. Me transporta a otra época, a otro espacio, a otras culturas donde hay algo común que nos une como universo. La música nos hermana cuando escuchamos y disfrutamos este bello arte. Gracias, querido Raúl, por traernos esta belleza para iniciar un nuevo mes llenos de alegría de escuchar música con lenguas originarias. Siempre agradecida. Son todos músicos profesionales los que hemos escuchado en esta charla, sí, prácticamente todos. No sé si incluye la última algún canto procesional, un registro de campo, pero no, en general son músicos profesionales dando un poquito más, menos un sentido popular. Gaby, buen día, maestro Zambrano, estoy disfrutando mucho. Yo he cantado algunas piezas de las que ha presentado y para mí ha sido un privilegio. Soy Gaby Ramírez, trabajo en la Facultad de Música de la UNAM como coordinador del ciclo infantil. No me pierdo el programa. Felicidades por esta charla. Muchas gracias, Gaby. Silvia Arta Sánchez, que yo confundía con la escritora, con la dramaturga, pero no, esta es una psicoanalista. Practico el psicoanálisis y en la música he encontrado un sesgo para trabajar el pensamiento decolonial y tratar de decir algo de cómo nos atraviesa subjetivamente. Muchísimas gracias. A lo mejor Silvia sí que podría abundar un poquito su comentario, si quisiera, sobre esto. Gracias. Pues nada, yo he llegado un poco, he trabajado con varios colegas en México, aunque yo ahora vivo en Bruselas, pero con colegas en México hemos trabajado la cuestión del pensamiento decolonial, pero digamos desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Como el cruce del pensamiento decolonial con algunas cosas de lo que uno puede observar en la práctica psicoanalítica. Y cómo estamos justo de todo esto que usted plantea, que ocurre con la colonización, pues sigue teniendo efectos hoy en día en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la música me parece un medio estupendo para poder acercarnos al tema y poder decir algo de eso. Justo por lo que usted planteaba también, ¿no? Que a veces la palabra, la gramática, todo eso tiene un peso específico y la música sale de ahí, ¿no? Tiene otro registro que permite decir las cosas. Y he tenido, por ejemplo, el gusto de trabajar y de escribir algunas cosas, por ejemplo, con Gabriel Parellón, me imagino que Sí, lo claro. ubica y que tiene una ópera, por llamarla ópera, entre comillas, porque no es esa sería la definición europea de su Exacto. trabajo, de Xochicuicatl Cuecuextli, donde retoma también algunas escrituras náhuatl, en náhuatl, pero además es como desde el punto de vista de aquellas obras de las que se piensa fue de donde salió el albur mexicano. Ah, Es muy interesante porque en el albur precisamente se dice algo que pasa desapercibido para claro. los dominantes, ¿no? Para los colonizadores es algo que pasa como por debajo y se puede decir
y puede escapar a la aduana de la censura, a todo eso que está tan estructurado y vigilante en el lenguaje. Entonces, por eso me interesa la música y cuando vi la información de que iba a haber esta charla, dije, de aquí soy, esto también me da elementos para seguir pensando y me encantaría que después pudiéramos seguir a lo mejor charlando un poquito de eso, compartir un poquito más, pero da mucho a trabajar para poder decir algo de eso, incluso en el psicoanálisis, que bueno, pues a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pensar que los psicoanalistas podemos estar interesados en estas cosas, pero así estamos interesados en el arte, en la música, en la escultura, en muchas cosas que nos aportan elementos para poder decir algo de la subjetividad también. Pues sí, fascinante. No lo había yo pensado en el albur, pero el albur es cierto que es así. Es un discurso que avanza en paralelo a otro, como ópera wagneriana, pero que no tiene nada que ver lo uno con lo otro y que puede ser con muy grande refinamiento o no, pero sobre todo es una construcción con un lenguaje decodificado. Sí, Exactamente, es un código específico, sobre todo el albur fino, no sí, el claro. albur así, Sí, el no el albur de fino Televisa. que uno no se entera que lo que le acaban de decir, ¿no? 3 días después a lo mejor dices, ah, caray, ya caigo que me dijeron tal cosa, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, esa sutileza que también la tiene la música y hay algo que dice la música y esta forma también, me interesa mucho la cuestión de cómo usted puede ir analizando las diferentes posturas de estos diversos evangelizadores y de estos diversos compositores, cómo tomaron las cosas de maneras distintas, ¿no? Pero todos como por fuera de lo estricto de las normas europeas pudieron hacer algo como por un sesgo, quizás sin darse cuenta, incluso, ¿no? Como uno de los que planteaba usted, del hechicero, ¿cómo se llamaba? Anchieta, José de Anchieta. Sí, pues, Anchieta. yo creo que él sí quería como, porque el catolicismo sí busca incorporar a la comunidad al otro, ¿no? Pero uno cuando uno adopta, no sabe exactamente qué es lo que está adoptando. Por eso me parece interesante el psicoanálisis. Sí sería interesante, a lo mejor a través de Gonzalo podemos, ahora que regrese a Bruselas, un día vernos para Sí, encantada la vida, sería maravilloso, sí, sí, sí. pero ciertamente la idea de uno no sabe exactamente qué es lo que está adoptando cuando adoptas un vocablo. Por eso el lenguaje inclusivo hay que pensarlo, porque es importante, pero hay que pensarlo bien, no simplemente y yo sí creo que Anchieta, en cuanto empieza a hablar y a normar el tupí, y cuando empieza ya en el quinto mandamiento, ni comerás tierra, cuando dicen, Sí, ya está ya ahí, que, ya que está ya ahí. y mejor aún, cuando se le recuerda con mucho amor por parte de sus sujetos, por parte de los feligreses, como el Padre Bueno, pero también con una palabra que al mismo tiempo sirve para mencionar a un hechicero. Sí. Por ahí está Lourdes Zambrano, que es mi hermana y que es psicóloga. A lo mejor ella, si quiere, puede abundar, aunque sé que está en un trayecto en autobús hacia Puebla, entonces a lo mejor no es el mejor lugar para Ah, ya profundizar la vi, sí, aquí está. sobre este asunto. Muy Pero a lo mejor podría ser Ujú. hacer Hacer ahí un intercambio, sí, claro que sí. realismo Bueno, pues psicológico. muchísimas gracias, está buenísimo. Esto es muy, muy interesante. Por ahí luego, por correo electrónico, le mando algunas cosas que he escrito y demás. Y por Eso, ahí eso, establecemos un diálogo. Ujú. eso. Me daría mucho gusto. También dice aquí, desde 1998 investigo el canto, eso nos lo dice Monse, el canto cardenche, estudié etnomusicología con Rui, supongo que habrán sido con discípulos, o ya nos lo aclarará a lo mejor. Y siempre hemos intercambiado ideas y voces. Agradezco esta exposición, estoy terminando mi tesis doctoral, caramba. Y cada una de sus palabras ha sido agua fresca. Muchas gracias, Monserrat. Si quiere profundizar el comentario y a lo mejor darle voz a Rui, que no está, que se tuvo que salir, si quiere decir algo, Monse. Hola, hola, no sé si me veis porque tengo muy mala cobertura, entonces por eso estaba silenciada todo el rato. A ver, ahora ahí en las penumbras. Pues muchísimas gracias, por todo esto que nos has, no sé, compartido. Sí, pues mira, Rui fue quien me avisó de esta charla, a quien le agradezco muchísimo. Y bueno, desde que yo estudié canto y estudié etnomusicología en la escuela, en la ahora Facultad de Música de México. Entonces siempre las polifonías han sido para mí una joya, ¿no? Y encontrarme además con el canto cardenche, con esas voces tan desgarradas,
pues a mí me cambió la vida. Me cambió la vida como cantante incluso. Entonces, pues me puse a estudiar y conocí a Rui. Rui me dijo que conocía el canto cardenche por su abuelo, que le había enseñado discos, cassettes muy antiguos. Y pues siempre hemos estado cerca, siempre nos vamos contando los hallazgos de uno y otro lado. Y ahora estoy haciendo la tesis doctoral sobre ya Felicidades. mis últimas investigaciones sobre el canto cardenche y las polifonías, em, como la adquisición intuitiva del contrapunto improvisado, de las técnicas del falso bordón, Exactamente. eh, sin saber que ellos estaban haciendo falso bordón, sin saber que estaban utilizando unas reglas aprendidas y que habían incorporado desde la devoción, desde el gusto de cantar con el otro, desde ese aspecto de hábito social y las habían apropiado. Y entonces yo me encuentro ahora que hago transcripciones, donde me estoy encontrando reglas muy básicas, muy de cantar por uso, muy reglas sencillas, las más sencillas del contrapunto, hay reglas complicadísimas. Pero sí se puede detectar, que esa es mi hipótesis y es lo que estoy tratando de investigar a través de las transcripciones, de comprobar a través de ellas cómo se hace uso de esas técnicas del contrapunto improvisado. Y, y, y pues eso es. Me encantará leer la tesis porque me acuerdo que hace muchos años, y justo yo le decía a Rui eso, esto se parece al faux bordón, y entre Sí, más estudiaba yo las técnicas del faux bordón, más pensaba, pues es que en el Cardenche pasa muy parecido, con un exacto. agregado y me encantará leer su tesis, o tu tesis, como quieras, Sí. eh, con un agregado que es, o más bien dos elementos que a mí me parecen muy hermosos de esto. Uno es que estas normas que se volvieron en la iglesia y en el canto del Renacimiento, una instrucción muy precisa de músico, porque el músico tiene que saber improvisar bajo estas reglas, es decir, tiene que saber Ujú. cantar muy bien, que solfear muy bien y que conocer muy bien, es la domesticación de un canto popular, de algo que empezó popularmente. Y con el canto cardenche regresa a lo popular. Pero no solamente regresa a lo popular, lo que me gusta del canto cardenche es que por definición es un canto basura, es un canto Sí. es un canto de pobres y como tiene que ser un canto doloroso, se te clava el cardo, La espina. la espina, no tiene que ser un canto de perfección como si lo es el fobordón. El fobordón busca una belleza estilizada. Aquí el Totalmente. estilizamiento está en el grito doloroso y eso quiere decir que llegan estos desafinamientos de los que hablaba el misionero visitador, que no sabía ni cómo explicarlos y que a mí me parecen profundamente conmovedores en el canto cardenche. Entonces, Totalmente. cuando tengas tu tesis, me encantará poderla leer y me encantará poderla comentar con Rui y con ustedes. Claro, claro que sí, en febrero la deposito, así que pronto ya te la haré llegar, os la haré llegar. Y muchísimas gracias, ha sido un gran encuentro esta charla. Muchísimas gracias. Ojalá que sí podamos intercambiar algunas palabras o algunas músicas. Voy a ponerme en contacto con Rui para ver si podemos encontrar un punto. Y ya después Claro por que sí. correo y por todas esas cosas. Sí, a través de Ruiz será muy fácil. Así será. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, Monse. Gracias. Sí, por favor. Gabriela, de la facultad. ¿Cómo estás, Gabriela? No se te escucha. Listo, perdón, Ahí estaba está. poniendo mi amigo. Buenos días, buenas tardes a todos los que están por allá allende frontera. Y pues yo estoy actualmente con Rui, estamos colaborando en el mismo proyecto, estamos involucrados en el mismo proyecto, explorando pues las polifonías del Camino Real, que es pues toda la parte central del país que llega hasta Nuevo México en Estados Unidos y en las que, pues, aparte de que tienen un sentido religioso, pues también está incluida esta interpretación de canción cardenche. Yo no tengo estudios formales de música, sin embargo, pues en esta experimentación vocal que comenzamos a hacer, tengo muchos años ya como cantante profesional
y justamente el comentario que hace un rato de no poder explicar cómo es este falso bordón o cómo es esta voz que revienta, esta voz que se eleva por sobre las otras voces. Y por muy extraño que pueda llegar a parecer, pues es justamente esta armonía que se puede llegar a escuchar de esta voz que se eleva sobre las otras voces. La canción Cardenche no solamente, bueno, Monse lo hace de manera magistral en su tesis, eh, sin embargo, bueno, pues intentaré explicarlo desde mi experiencia. Las voces se van involucrando conforme va pasando la pieza y es por eso que estas pues técnicas o formas de interpretarla no tienen pues un patrón, a mi modo de ver, muy personal, no lo estoy diciendo como algo como algo definitivo, sin embargo no tienen siempre una misma versión de todas las canciones. Entonces, estas se van variando conforme se van interpretando y también dependiendo de las personas que lo interpreten, ¿no? Por ejemplo, hace poco en una conversación con Montserrat, precisamente conversábamos acerca de la inclusión de voces femeninas en este tipo de canción cardenche, ¿no? Sin embargo, hay otros grupos aquí en México que son originarios del estado de Durango y que también interpretan canción cardenche de esta forma similar, pero que no es la misma. Así que no existe una sola versión de la canción cardenche, sino que puede variar de zona a zona. Inclusive hay canciones que tienen la misma letra, pero que tienen una interpretación, por ejemplo, en La Flor de Jimulco, que está en Torreón, en el estado de Coahuila, a cómo se interpretan en la comunidad de Sapiorís del estado de Durango, en México. Y por otro lado, perdón por el abuso del tiempo, es que me emociona mucho, la plática está muy interesante, muchísimas gracias. También fui invitada por Rui y pues acá en Yucatán, ahora que resido acá, estoy colaborando con un grupo de niños que podrían considerarse, bueno, pues que son originarios de esta zona de Yucatán y que cantan canciones de, pues a veces hasta de talla internacional, por ejemplo, el Carmina Burana, traducido al maya, ¿no? Entonces también es una práctica bastante interesante. No de manera polifónica, pero sí lo hacen al unísono, pero en el idioma del maya también, lo cual resulta pues bastante interesante porque hay piezas como del tradicional, como La Llorona, por ejemplo, que está traducida al maya. Jamás un maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere redondear todas estas ideas que han estado vertiendo del canto cardenche? ¿Cómo se nos apareció, verdad, Gonzalo, ahorita, después de tantos años? Hicimos una charla sobre música de difuntos el año pasado justamente y una fracción fue de canto cardenche. Pero bueno, Gonzalo, a lo mejor tú quieres cerrar, recuperar, porque se nos acerca ya a las 9 de la noche o la 1 de la tarde. Sí, muy brevemente voy a leer precisamente de tu hermana Lourdes, que dice: hola a todos, voy camino de Puebla, prefiero comunicarme por chat, solo comentar que psicoanálisis cultural están totalmente, a ver, un momento, es que tengo aquí que psicoanálisis y cultura están totalmente vinculados, como decía Silvia, somos seres simbolizantes. Y bien, el siguiente comentario ya son de este gozo que nos da de estar aquí todos juntos, ¿no? Lo celebramos todos, correspondemos todos a estos buenos sentimientos, ¿no? En torno a estas pláticas que nos hace pues nuestro querido Raúl, pues tenemos estos momentos de felicidad mensual y bueno, pues recogiendo eso, creo que esta ha sido una de las sesiones de las que salgo con mejor gusto precisamente por qué bien, qué fácilmente y qué de manera fecunda, ¿no? La de que todos os habéis unido en una medida del tiempo disponible, de todo eso, para uniros al tema, ¿no? Es que nos ha
eso, que nos ha interpelado a todos y todos creo que los que no digamos nada ahora nos quedamos con nuestras propias preguntas en la cartera o en la cabeza o como queramos hacerlo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que es de todos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, recordemos que dentro de un mes tenemos de nuevo el placer, ¿no?, de tenerte con nosotros y en esta ocasión va a ser pues justamente retornando a esto que estabas evocando hace un momentito, ¿no? Claro. Ahora tiene que ver con, dilo tú mismo. Me quedo, Gonzalo, tú lo sabes mejor que yo. Bueno, pues es justamente, vamos a repetir este altar de muertos, ¿no? En el que pues el maestro va a meterse, a buscar todos los meandros musicales y poéticos, en fin, de Violeta Parra, de Alfredo Citarrosa, Víctor Jara, Luis Gonzaga y Gal Costa, y a partir de ahí, pues, construir musicalmente y con la presencia de todos nosotros para soportarlo, para levantarlo existencialmente entre todos, ese acto de gracias, ¿no?, por esas músicas, por esas vidas, ¿no?, que en la medida en que están haciéndonos durar no se han ido del todo, ¿no? Así que muchas gracias, es un verdadero placer haber estado aquí reunidos y bien, pues os digo la fecha, es el 6 de noviembre, pues No, es 7. No, 6, sí, 6 de 6, noviembre. 6 de noviembre, sí. Ese 6 de noviembre, todos los que puedan, que estén acá. E iremos sacando la información de todas maneras para que la podáis tener en un formato y en otro. Muchísimas gracias, buenos días y buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.